Bien, buenas noches, estimados participantes. ¿Cómo están? Les habla el profesor William Guamán Cóndor nuevamente. Vamos a iniciar en esta noche el trabajo de la comprensión lectora. ¿Listo? ¿Me confirma si pueden visualizar el material? Estoy Buenas noches. compartiendo y Sí, también, sí se está observando. perfecto, también les he enviado a través del chat del Zoom el material que estamos usando el día de hoy. ¿Ya? Supongo que también los coordinadores han podido proporcionarles por WhatsApp. Bien. Entonces, en el chat del Zoom lo tienen el material que estoy proyectando para que puedan dar un seguimiento de repente más detallado. Bien, vamos a iniciar la jornada entonces. A ver, hoy nos corresponde trabajar el bloque temático relacionado con el tema, el subtema, el propósito y la postura del autor. ¿Listo? Cuando trabajamos la comprensión lectora, o vamos seguramente a encontrarnos con preguntas, ¿no? Que tienen que ver con cuál es el tema del texto, ¿no? Un subtema del texto es, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? Que el autor de repente quiere expresar a través del texto, cuál es la postura, ¿no? Del autor, etcétera. Bien, estas tres primeras, tema, subtema y propósito, responden a un trabajo de nivel inferencial. Y el último responde a un trabajo de nivel crítico, ¿no? Los niveles de comprensión lectora. ¿Ya? Bien, iniciamos con el tema y subtema. Primer punto, el tema. A ver, ¿qué entendemos por tema? Según las referencias bibliográficas, ¿no? O sea, la información, ¿no? Que nos proporcionan diversos autores, pues siempre nos aluden que el tema es un asunto o una idea general que trata de desarrollar un texto o un discurso, ¿no? Y cuando decimos, pues, una idea general, no significa que es una oración, sino es, digamos, una frase que encierra, ¿no? De manera sintética lo que quiere expresar el autor, en este caso como idea principal, ¿no? Bien, generalmente se nos dice que se pueden realizar algunas preguntas para ayudarnos a buscar el tema, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? ¿Cuál es el tema del texto? Etcétera, ¿no? También nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la parte central del texto? Entonces, todo ello gira en función al tema, ¿no? Entonces, lo que nos está pidiendo en realidad es el tema. Bien, pero para poder encontrar el tema hay estrategias, ¿no? Porque si usamos solamente estas preguntas, lo que estamos haciendo es tratando, digamos, de inferir, ¿no? De manera así general, rápida, pero sin un procedimiento específico que nos asegure siempre acertar, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? A ver, la información. Dice, nuestra respuesta tiene que ser una frase nominal. Miren, algo importante, ¿no? El tema no es una oración, el tema es una frase nominal. ¿Y por qué se dice que es una frase nominal? Porque esa expresión va a tener como núcleo a un sustantivo, ¿ya? ¿Qué más? Para inferir, y ahí nuevamente nos recalca que este es un ejercicio, un procedimiento, una actividad inferencial, el tema, es necesario primero haber encontrado la idea principal del texto o discurso. Miren, yo para poder encontrar el tema de cualquier texto, lo primero que tengo que hacer es haber encontrado la idea principal, ¿no? De ese texto, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña síntesis de las estrategias que hemos seguido y que vamos a seguir usando el día de hoy también para poder encontrar esa idea principal, ¿no? Del texto, en este caso, de un párrafo, etcétera. Miren, esa estrategia consiste en los siguientes pasos, ¿no? Para encontrar la idea principal, porque recuerda que esa es la base para poder trabajar el tema. Sin la idea no puedo sacar el tema. Muy bien. Esa idea principal va a extraerse de la siguiente manera. Lo primero que hago ante cualquier texto es leer de manera general o panorámica, sin preocuparme todavía por tomar apuntes o subrayar. ¿Ya? Es mi primer acercamiento con cualquier tipo de texto, sea de un párrafo, de 4, de 5, de 10 párrafos, un libro completo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es una lectura rápida, ¿no? Rápida. No importa si no entiendes algo, lo importante es que tú tengas una visión general del texto, de más o menos qué trata de expresar el autor. Bien, luego de haber terminado esa lectura general, el segundo paso es una lectura analítica e interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a descomponer el texto, párrafo por párrafo, de qué me está hablando, ¿no? ¿Qué ideas principales contiene cada párrafo? Y cuando dice interpretativa, ¿qué significa? Que voy a tener que después, ¿no?
dar, digamos, una explicación de qué cosa me quiso expresar el autor, qué ideas, ¿no? Ha usado para expresarme lo principal, lo secundario, ¿no? Etcétera. Y en el camino está la inferencia, porque para poder explicar lo que he entendido, tengo que analizar, inferir y luego interpretar, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo logro? Aplicando estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Voy a aumentar acá para que se pueda visualizar. Son dos bloques, estrategias prioritarias y estrategias complementarias. Las tres primeras que siguen son las estrategias prioritarias, es decir, que sí o sí lo debo aplicar en textos continuos, ¿ya? Y si fueran textos discontinuos, ¿no? Puedo aplicar las dos primeras también, ¿no? La tercera ya va quedando, digamos, en desuso parcialmente. ¿Qué más? Las estrategias complementarias, las dos que están en la parte inferior. ¿Qué significa? Que las puedo usar o no, va a depender del texto, ¿no? Va a depender del tipo de texto, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué consisten las macroreglas? Consiste, dice, en emplear una serie de procedimientos que me permitan, opción uno, suprimir, es decir, eliminar oraciones secundarias. Y una vez que me quedo con la idea principal o la oración principal, ¿no? Voy a seleccionar qué parte de ella es la más importante. Estas dos lo aplico cuando la idea principal es explícita. Mira acá lo que nos dice, ¿no? Esa idea puede estar explícita, decía, es decir, que está en el texto, expresada, escrita, el autor ya lo puso. Simplemente es encontrar y subrayar, ¿no? Listo. ¿Qué tal si no está la idea principal, el autor no lo puso, ¿no? Entonces yo tengo que usar el siguiente paso. Apliqué las dos primeras y no hay resultado, no la encuentro. Profesor, no la encuentro. Aplica entonces la tercera, que es la regla de generalización. Busco palabras claves y trato de generalizarlas, ¿no? Agruparlas, ¿ya? Por una categoría general. Bien, por ejemplo, yo puedo hablar aquí de un celular, me puede hablar el texto de que una computadora, ¿no? Me puede hablar el texto de qué más, de repente de un proyector, ¿no? Entonces, su proyector multimedia. Entonces, agrupo, ¿qué son esos dispositivos electrónicos, ¿no? Dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, mira, a ver, estoy generalizando. Y la regla de elaboración es darle forma de oración, pues, ¿no? Porque al final lo que busco es una idea, no palabras, digamos, abstractas o genéricas, ¿no? Sino que tienen que estar esas palabras en forma de oración. Esa es mi idea. O aplico la última. Bien, seguimos recordando y explicando estas estrategias que lo vamos a reusar el día de hoy. La interrogación temática era estrategia para preguntar cuál es el sujeto y el predicado temático principal, ¿no? El sujeto y el principal predicado, ¿no? De todo el párrafo o todo el texto. ¿Ya? ¿Qué más? Las funciones. Una vez que encontraba esa idea, aplico esta estrategia, ¿no? Cada idea secundaria, cada oración secundaria, es decir, tiene funciones, ¿no? Puede ser que repita la información principal, justifique, es decir, explique, compare, contraste, ejemplifique, interrogue, describa, narre o muestre algún diálogo sobre la idea principal que encontré, ¿no? Bien, las otras dos estrategias va a depender del texto. Si es que hay conectores, los conectores me pueden decir que la información está antes, ¿no? Del conector. Por ejemplo, digo, ¿no? Hoy llegué tarde, de repente puedo decir, ¿no? A la reunión. Porque, ¿no? Si es una fiesta, ¿no? Porque no había movilidad. Ese porque me da un detalle. ¿Cuál es lo más importante? Lo que está antes del porque, antes del conector de causa, ¿no? Entonces, ese conector del porque me indica que la idea principal está antes al conector anterior, ¿no? La proposición, es decir, la parte más importante de la oración, está antes, ¿no? En cuanto a contenido, información. ¿Qué tal si empleo el conector pero? ¿No? Digo, en la vida todo es felicidad, pero existen circunstancias que nos pueden generar, ¿no? Problemas, sufrimiento, ¿no? Decepciones, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo principal? ¿Que en la vida todo es felicidad? ¿O que en la vida, aparte de la felicidad, existen también momentos, ¿no? De problemas, de decepciones, etcétera. Entonces, el autor lo que quiere reflejar es lo segundo, ¿no? El pero indica que está modificando lo anterior. El énfasis está en la segunda parte, en cuanto a significado. Entonces, posterior al conector, ¿ven? Cuando le uso el pero, sin embargo, no obstante, lo que sigue al conector de adversidad o de contraste es lo más importante, ¿no? ¿Qué más? Y si uso un conector, por ejemplo, de adición y también, además,
Ah, ya, me está indicando que ambas partes son igual de importantes, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Las políticas educativas y las estrategias didácticas son importantes para el desarrollo de las clases. Ambas, la y o el además, me dan en igual de importancia ambos aspectos, ¿no? O ambas partes de una oración. Es decir, cada proposición son igual de importantes por el conector. Miren, seguimos. Significado de los referentes. Ajá, los pronombres, si estuvieran adjetivos posesivos, adverbios del lugar y frases nominales, pueden también darnos pistas de qué se está hablando en el texto y permite también corroborar si es que lo que he marcado como idea principal es idea principal, ¿no? ¿Ya? Porque me permiten ver la progresión, ¿no? Temática. Listo. Hasta ahí hemos visto de manera general solamente las estrategias. Vamos entrando de lleno ya a cómo se debe ver un tema. Mírenme, si acabamos de decir que la idea principal tiene forma de oración y puede estar explícita o implícita, es decir, puede estar en el texto o puede estar expresado, escrito, o puede estar en el texto pero oculto, sin estar escrito, ¿no? Sugerido. Y obviamente tiene forma de oración porque lleva un verbo. En cambio, el tema, eso hemos dicho, es una frase nominal que sintetiza el contenido del texto o el discurso y se expresa como una frase que tiene como núcleo un sustantivo, ¿no? Por lo tanto, no lleva verbo. Si miramos aquí, ejemplos de ideas principales, mira, a ver, dice, los productos tradicionales podrán exportarse libremente. Este tiene forma de oración y podría ser la idea principal de un texto, tranquilamente, ¿no? Y miremos el otro lado. ¿Cómo se vería en forma de tema? Ajá, si te das cuenta, mira, a ver la exportación libre de productos tradicionales. Si ya te diste cuenta, aquí el verbo es podrán, pero aquí ya no hay verbo. ¿Ven? Entonces, el tema no es una oración, es una frase. ¿Y por qué es nominal? Porque aquí está el sustantivo, exportación. Y los términos que lo acompañan, categorías gramaticales que lo acompañan, ¿no? Es un artículo y un adjetivo. Como puedes ver, está demostrado entonces que el núcleo siempre va a ser un sustantivo. Todo lo que sigue se le conoce aquí como modificador, ¿no? Indirecto, y lo que está a su lado, modificadores directos, ¿no? Si queremos ver las funciones. Un poquito de gramática siempre es bueno para darle claridad a la estructura del tema, ¿no? Siguiente caso, mírenme, las políticas educativas, me dicen, son las decisiones de un gobierno o institución para dirigir el sistema educativo. Tiene un verbo, son, forma de oración, esa es una idea. Y puede estar en el texto exactamente igual o puede estar con otras palabras y yo lo he tenido que inferir, o ustedes tendrían que inferir, ¿no? Deducir. Bien, seguimos. Mira acá cómo está. Concepto de políticas educativas. ¿Se dan cuenta? Sustantivo sigue siendo el núcleo en el tema. El resto es secundario, ¿no? Es secundario estructuralmente, gramaticalmente, pero informativamente, semánticamente, se convierte en una parte aclaratoria, ¿no? ¿Ya? ¿Qué concepto? Política, de política educativa, ¿no? ¿Qué exportación libre? ¿De qué? De productos tradicionales. Comienza a especificarme, ¿no? Mira, a ver, ¿de qué se está hablando en el texto? Ya, seguimos. El pensamiento crítico se evidencia cuando analizamos, organizamos, razonamos, argumentamos, cuestionamos, decidimos y actuamos frente a un problema. Esto puede ser tranquilamente, repito, una idea principal, ¿no? Explícita. Subrayé y me sale así, largo, extenso todavía, ¿no? Bien, ¿qué hago? Quiero sintetizarlo en forma tema. Aquí lo tengo. Mira, sustantivo y el resto es modificador directo, ¿no? Que tiene en su interior sustantivos, adjetivos, claro, pero lo principal está acá, el sustantivo libre de modificadores, es decir, de modificador indirecto, ¿no? El de siempre inicia un modificador indirecto, las preposiciones, ¿no? También el por, el para, etcétera. Bien, seguimos. La educación peruana, dice, es crucial para lograr una sociedad justa, la reducción de pobreza y el desarrollo sostenible. Como lo coloqué aquí como tema en este caso, ¿no? La importancia de la educación peruana. Mira, artículo y sustantivo, y luego empieza una preposición de, ¿ya? Podría haber otras preposiciones, como le decía, por, para, con, contra, entre, ¿no? Listo, conectores también, como la y, por ejemplo, ¿no? Y es un conector también que se puede usar, ¿ya? En algunos temas. Bien, entonces aquí vemos la estructura. Y ahora, si miramos la parte informativa, ¿no? ¿Cómo sale ese tema? Mira, ya no vamos adelantando el procedimiento que vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a dar una pincelada. Los colores les van a ayudar a poder reconocer. El predicado se ha sintetizado.
Miren, se ha sintetizado lo más importante, exportarse libremente, la exportación libre, y lo he convertido en sustantivo. ¿Ven? Una frase sustantiva. Exportación. Exportarse pasó a exportación. ¿Qué más? El sujeto en esta idea principal pasa a posición final. Miren, vayan viendo el patrón. Sujeto, políticas educativas en la idea principal. Cuando lo convertimos en tema, pasa a posición final, políticas educativas. El predicado son decisiones del gobierno, etcétera. Todo esto, ¿qué cosa es? Un concepto. Entonces lo puedo sintetizar con la palabra concepto. Mira, ve. Entonces ahora estamos analizando el contenido, ¿no? La información. ¿Ya? Entonces vamos viendo ahora cómo sale la estructura y también cómo sale el contenido. Todo esto que es extenso lo voy a sintetizar. Cuando dice se evidencia, profesor, ¿pueden ser características? Claro, pueden ser características, pero veamos con qué sentido se usa esa información. Dice, se evidencia cuando analizamos, uno, organizamos, dos, razonamos, tres, argumentamos, cuestionamos, decidimos y al final, ¿cómo termina? Y actuamos, y está el conector. Y no es que voy a elegir uno al azar, sino tiene una secuencia. Y la última parte de esa secuencia es actuamos, ¿no? ¿Cómo se evidencia? Con una actuación, puede ser oral, puede ser motora, física, ¿no? Etcétera. Mira, entonces, el término más adecuado sería procesos, etapas, niveles de concreción, ¿no? Del pensamiento crítico, ¿ya? Puedo ir ahí reemplazando palabras que representen todo este proceso. Muy bien, he elegido procesos en este caso. Y pensamiento crítico pasa en posición final. Vayan viendo el patrón. Mira, todo lo que está con amarillo son sujetos en las ideas principales y pasa en el tema a posición final. Todo lo que está en el predicado que está con celeste, ¿no? Elijo lo principal o lo sintetizo con una palabra central o principal y lo pongo en posición inicial. Y así se va formando los temas, se va infiriendo los temas. ¿Qué me dice? La educación es crucial para la sociedad justa, la reducción de pobreza y el desarrollo sostenible. ¿Cómo lo puedo sintetizar? Me dice que es crucial, sinónimo, importante. Entonces digo, la importancia pasa en posición inicial. Todo el predicado lo sintetizo y pasa a ubicarse al inicio en el tema. ¿De quién o de qué? De la educación peruana. Posición final. Miren, entonces, de esa manera voy demostrando que estos que están aquí tienen características de tema, mientras los que están al inicio tienen características de idea principal, porque tienen forma de oración, ¿ya? Y estamos partiendo de la idea base de que supuestamente han sido extraídas de párrafos o textos. Bien, vamos con el siguiente punto. ¿Qué entendemos por subtema? Miren, son expresiones nominales que sintetizan la idea más importante, ya no del texto, sino de un párrafo, ¿no? O de un sector del texto o discurso. Nótese que estamos hablando de que puede ser, ¿no? La idea principal, o es la idea principal, pero de un párrafo, ya no es de todo el texto, ¿no? ¿Qué más? Puede ser, ¿no? La síntesis de una idea que está en un sector de un texto. Cuando hablemos más adelante, ¿no? En las últimas sesiones ya sobre infografías, por ejemplo, no hay párrafos, pero hay sectores. La infografía se puede dividir en sectores, es decir, en partes. Y entonces cada parte puede servir para extraer una idea. Ahí las ideas son implícitas, ideas principales por sector, ¿no? Y de cada sector pueden salir también subtemas, ¿ven? Entonces, vamos ya desde acá perfilándonos a ese tipo de trabajo, ¿ya? Seguimos. Las preguntas, obviamente, si queremos usar preguntas de orientación, pues van a ser siempre restringidas al párrafo, ¿no? ¿De qué trata el párrafo? ¿Cuál es el asunto que trata el párrafo? ¿No? ¿Cuál es el subtema del párrafo? Y obviamente los subtemas tampoco son oraciones, ¿no? Porque en realidad es como si fuera un tema, pero digamos restringido a solo un párrafo, ¿no? Por eso el nombre de subtema, debajo del tema. Listo. Para inferir los subtemas, miren ahí lo que nos dice, se emplean las mismas estrategias que se han empleado para encontrar el tema, ¿no? El procedimiento es el mismo. Vamos a ver un ejemplo donde se puede integrar todo esto. Mira, yo tengo el siguiente texto, ya, que está formado por tres párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo, ya está desarrollado para que tú puedas, ¿no? Con calma repasar o revisarlo. Tercer párrafo. Voy a quitar el tachado para nuevamente reproducir, ¿no? Todas las estrategias que pude haber aplicado para comprender este texto. Ya está, sin tachado. Bien. Entonces, mire usted. Primero parto de una aclaración. ¿Qué es un tema y qué es un rema? ¿No? La bibliografía nos dice que el tema es cualquier elemento, ¿ya? O conjunto de elementos que presentan datos. ¿Qué tipo de datos? Pues datos
que son conocidos. ¿Por qué son conocidos? Porque el autor lo presenta como si fuera la base, el soporte, ¿no? El punto de inicio. Entonces, lo presenta informativamente como si nosotros supiéramos, conociéramos algo sobre el tema. Mira acá, ¿cómo empieza? La educación peruana, ¿no? Parte de que entendemos algo de educación peruana, o sea, no parte de nada, nos da a entender, ¿no? Con eso que supone que nosotros sabemos algo sobre educación peruana. Uno de los principales impactos de una educación de calidad, no me explica qué cosa es calidad, supone el autor que yo como lector ya sé o tengo una noción de qué entendemos por calidad en educación, ¿ves? Entonces, ese es el tema. ¿Ya? La parte inicial de una oración, conocido también gramaticalmente como sujeto. Pero nosotros preferimos usar, lo hemos dicho ya, por tema de, o digamos, por influencia de la lingüística textual, la expresión tema, porque más que la parte gramatical, nos interesa a nosotros la parte semántica, el significado. ¿Ya? Seguimos. Y en el tercer párrafo nos habla acerca de la educación, ¿no? Mira, ya está. Y esto de la idea principal, ¿no? Pero si todavía no lo leo, pues yo puedo seguir buscando aquí otros sujetos, ¿no? Otros sujetos, y esos otros sujetos también van a ser tema y sus predicados van a ser también rema. Otros sujetos, ¿no? Puedo buscar y digo, ah, ya, esto puede ser tema y lo que sigue puede ser rema, ¿no? Mira, ¿ya? Entonces, en cada oración yo tengo tema y rema. Vamos viendo, todas las oraciones. Y si no hay tema, es porque no hay sujeto, solamente habría rema. ¿Qué más? ¿Qué es el rema, profesor? Aquí lo recordamos. El rema comprende aquel conjunto de elementos que hace avanzar la información, aporta, dice, nuevos datos. ¿Qué más? Franco y Casanova en el 2006, según trabajo de investigación, ¿qué hacen ellos? Extienden el concepto de rema, ¿no? Entonces, rema será cualquier parte que esté dentro del predicado, o sería todo el predicado, ¿no? Todo aquello que no sea sujeto y es predicado se convierte en rema. Entonces, todo el predicado de esta primera oración sería rema. Cuando analicemos las demás oraciones también, ¿no? Sus predicados van a ser rema. Entonces, ¿cuál es lo útil de esto? Que me permite de manera inicial, dividir la oración en un tema, algo que el autor supone que yo conozco, y en un rema, información nueva que me da el texto. ¿Ya? Y así va progresando la información. Tema, rema, tema, rema. Y si no hay tema, hay rema. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque yo podría usar esa información para generalizar y sacar cuál es el principal tema de todo el párrafo y cuál es el principal rema de todo el párrafo. Y cuando hago eso, voy a encontrar la idea principal, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Aplico la estrategia. Mira, primero me decía, lectura general o panorámica. Voy a leer. Ya vimos el concepto y cómo funciona y ahora vamos a aplicar la estrategia. Leo de manera general. Dice, la educación peruana desempeña un papel fundamental para lograr una sociedad más justa. Primera oración. Una formación integral desde los primeros años de vida permite desarrollar habilidades, valores y conocimientos necesarios para que los estudiantes participen activamente en la construcción de un futuro más equitativo. Segunda oración. Escuelas con docentes preparados y propuestas pedagógicas contextualizadas en valores pueden marcar la diferencia. En esa primera lectura no me interesa subrayar, resaltar, ¿no? Suponiendo que sea la primera. Sigo avanzando. ¿Qué más? Uno de los principales impactos de una educación de calidad es la reducción de la pobreza. Cuando los estudiantes acceden a oportunidades educativas reales, también acceden a mejores empleos, condiciones de vida más dignas y la posibilidad de romper ciclos de desigualdad intergeneracional. Tercera oración. La escuela entonces se convierte en un espacio de desarrollo humano y laboral, ¿no? Mira, sigo leyendo. No me interesa todavía fijarme en cosas puntuales. Tampoco anotar. Solo quiero aproximarme más o menos de qué me está hablando el texto y cómo se está organizando la información. Además, dice ahí, una educación centrada en el aspecto por el ambiente, la equidad y los derechos humanos promueve una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible. Primera oración. Segunda oración. Al formar personas críticas, solidarias, se sientan las bases para una sociedad más justa, inclusiva y consciente de sus responsabilidades. Punto. Hasta ahí solamente me permite aproximarme al contenido. Ya sé que todo gira en función de educación y me está hablando de algunos aspectos de ella, ¿no? Por ejemplo, en una de ellas me habla acerca de una sociedad más justa,
Me habla acerca de la parte económica, ¿no? La pobreza, etcétera, la opción laboral. En la tercera me habla acerca de qué? Me habla de un desarrollo sostenible, ¿no? Inclusión, que sea consciente, responsabilidades, derechos, equidad, etcétera. Mira, a ver. Ese sería, digamos, el producto que obtendría de la primera lectura. ¿Ahí termina? No. Viene la segunda estrategia. Lectura analítica e interpretativa. ¿Qué quiere decir? Voy a leer por segunda vez el texto, pero ahora me voy a detener en cada oración. Oración por oración. Oración por oración. Y no voy a avanzar hasta haber identificado cuál es la idea principal. ¿Ves? Pasaré al segundo párrafo, leeré por oración, con el propósito de poder identificar cuál es la idea principal. Si son tres, una de ellas tiene que ser principal. Y si no está ahí, tengo que reconstruirla o inferir. ¿Cómo lo hago? Aplicando estrategias. ¿Cuál es la primera estrategia? Vamos recordando. Dice acá, macro reglas. ¿Qué consiste esa estrategia? Comparo las oraciones y voy de manera un poco, digamos, intuitiva en parte y en segunda parte, viendo cuál es la más genérica para elegirla como principal. Y las que quedan como muy específicas o detalles, la voy eliminando, ¿no? Entonces, supresión es eso, elegir oraciones genéricas y eliminar las oraciones secundarias. Mira, si no tuviera este marcador, ¿no? En este caso, yo podría tranquilamente decir, pues, que a ver, tengo tres oraciones, una, tengo dos y tengo tres. Una de ellas tiene que ser principal y si no lo hubiera tendría que reconstruir. Comparo. La educación peruana desempeña un papel fundamental, dice, para lograr una sociedad más justa. ¿Cuál es el sujeto? La educación peruana. La voy a comparar. ¿Qué más dice? Una formación integral desde los primeros años de vida permite, sujeto. El verbo permite. Mira, tengo mi segundo sujeto. Voy comparando. ¿Cuál es más genérico? ¿Educación peruana o formación integral de los primeros años de vida? Obviamente educación peruana, es un concepto más amplio, ¿no? La formación integral de los primeros años de vida, mira, se está dando una aplicación ya a la educación, ¿no? A una etapa de formación, etcétera, más específico, ¿ya? Entonces, por ese motivo, voy eligiendo el primero y voy eliminando el segundo. Solo con el sujeto ya tengo que este sujeto, ¿no? Podría ser eliminado, más específico. Busco lo principal. Lo principal es sinónimo de genérico. Siguiente, escuelas con docentes preparados y una propuesta pedagógica contextualizada en valores pueden, ahí está el verbo, sujeto, sujeto amplio, pero sujeto. ¿Qué hago? ¿Cuál es más amplio? ¿Educación peruana o escuelas con docentes? Obviamente, educación peruana. Este sujeto de aquí también lo voy a eliminar. Fácil. Comparo y elimino, ¿no? Entonces, al hacer ese proceso, ¿qué estoy haciendo? Estoy suprimiendo. Esto se conoce en lingüística del texto como suprimir. Suprimir oraciones que no son relevantes o no son importantes. Comparo con el predicado. Desempeña un papel fundamental para lograr una sociedad más justa. Abajo, ¿qué dice el predicado? Permite desarrollar habilidades, valor. Mira, más detallado. ¿Te das cuenta? Por eso también lo voy a eliminar, porque es muy específico. El primero tiene un predicado más genérico. Me va quedando como principal entonces. Siguiente, ¿qué dice? Pueden marcar la diferencia. Lo elimino también, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente me dice que pueden marcar la diferencia. Sí, pero ¿quién? Pero está asociado a docentes, ¿no? A propuesta pedagógica. En cambio, acá está asociado a la educación en general. Dentro de la educación están los padres de familia, ¿no? Está el docente, está el estudiante, están las autoridades, ¿no? Ministro, todo interviene acá. Entonces, mira, como puedes ver, la primera oración es la más genérica. He ahí la explicación de por qué todo esto estaba tachado, ¿no? Tachado y además ya no estaba resaltado. De esa manera queda demostrado que la primera es la principal. ¿Ahí termina? No. Puedo corroborar eso que acabo de hacer con la siguiente estrategia. ¿Cuál es? La interrogación temática. Miren, en la parte inferior tenemos la interrogación temática, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a poder, en este caso, ¿no? Usar preguntas. Son tres preguntas para el sujeto. Yo digo, por ejemplo, ¿de quién se habla principalmente en este párrafo? La respuesta debería ser una persona. ¿De quién? No hay una respuesta. Uso la segunda opción. ¿De quiénes se habla principalmente en este párrafo? Debería ser un grupo de personas. Profesor, ¿se puede hablar de la sociedad? Ojo, debe estar en el sujeto la respuesta, no en el predicado. Sujeto, no hay. Cuando yo pregunto ¿de qué se habla? Ahí sí. ¿De qué se habla? La educación peruana.
Tercera pregunta, entonces. En la tercera recién tengo respuesta. ¿De qué se habla? La educación peruana. ¿Qué se dice de la educación peruana? Como ya le encontré el sujeto principal, pregunto sobre ella, ¿no? ¿Qué se dice de la educación peruana principalmente? No, no quiero que me diga todo, sino simplemente principalmente, que desempeña un papel fundamental para lograr una sociedad más justa, ¿no? Listo, ya encontré, mira, me arroja la misma parte como respuesta, la misma oración. Estoy aplicando la estrategia B, la interrogación temática, ¿no? Sujeto y predicado temático principal. ¿Ahí termina? No, puedo corroborarlo con las funciones de las ideas secundarias. Cada idea secundaria me dice la teoría que debe tener una función. A ver, si fuera de justificación, o sea, de explicación, me tendría que decir por qué, para qué o cómo, ¿no? La educación peruana desempeña un papel fundamental para lograr una sociedad más justa. Una formación integral desde los primeros años de vida permite desarrollar habilidades, ¿no? Mira, a ver, ¿qué más? Conocimientos, ¿no? Para que los ciudadanos participen activamente en la construcción de un futuro más equitativo. Mira, si lo analizo, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo, ¿no? Que una formación integral que está dentro de la educación como una característica, dice, ¿qué más? Permite desarrollar, o sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a, digamos, a formar de manera integral? O sea, ¿para qué me sirve la educación peruana? ¿No? ¿Para qué? Ahí está. Entonces me está explicando una finalidad o un propósito, ¿no? Mira, entonces todo esto sería, ¿qué función cumpliría aquí? Función de justificación. Esta es una idea secundaria que está cumpliendo una función de justificación. Función de justificación, ¿no? Que es una de las funciones de las ideas secundarias. Y aquí lo tenemos, funciones, ¿no? Mira, repetición, justificación. ¿Ya? En la C. Seguimos. A ver, ¿qué otra función habrá? ¿Será otra similar o diferente? Siguiente oración, porque todavía tengo una oración más. Escuelas con docentes preparados y propuestas pedagógicas contextualizadas en valores pueden marcar la diferencia. O sea, para que exista una educación y esa educación desempeñe un papel fundamental, tiene que haber, dice, docentes preparados y propuestas pedagógicas contextualizadas, ¿no? Y estas van a tener un efecto, ¿no? Mira, me está explicando entonces otra vez, ¿no? ¿Qué se necesita para que exista, pues, una sociedad más justa, ¿no? La causa, docentes preparados y propuestas contextualizadas, ¿no? Entonces, causa, y este sería, pues, digamos, el resultado, ¿no? La causa, esa causa pertenece a la función también de justificar. Nuevamente entra a traer ahí la función de justificación. Entonces, esta idea secundaria sirve para explicarnos, ¿no? ¿Qué se necesita la causa? ¿Qué se necesita para lograr una sociedad más justa, ¿no? Con la educación, ¿no? Docentes preparados y propuesta pedagógica. ¿Ven? Muy bien. Entonces, ya estamos aplicando, miren, la estrategia de las funciones. ¿Y lo estamos aplicando para qué? Para corroborar, para verificar que lo que he elegido como idea principal en el primer párrafo es correcto. ¿Ya? ¿Qué más hago? Dice, opciones, opcional, sentido de los conectores. Si hubiera conectores y todavía no le encuentro la idea principal, no está claro, entonces puedo usar los conectores también para apoyar, ¿no? Pero aquí, este conector pertenece a la idea secundaria, no está modificando la idea principal, sino es dentro de la idea secundaria. Entonces, no necesito mirarlo acá, ¿no? Paso por alto. ¿Habrá otro conector? Por ejemplo, otra I, pero esta I está uniendo estas dos propuestas, docentes preparados y propuesta pedagógica, pero está uniendo estas dos ideas dentro de la idea secundaria, que ya eliminé. Entonces ya no necesito revisar conectores ahí, ¿no? Porque ya encontré la idea principal. Si no lo hubiera encontrado, me podría apoyar en esos conectores, ¿no? ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Me dice, puedes aplicar también la estrategia que es opcional, por eso se llama complementarias. Significado de los referentes. ¿Habrá algún referente? A ver. ¿Cuáles son los referentes, profesor? Los pronombres, por ejemplo. ¿Hay pronombres? Miro, la educación peruana, una formación integral, ¿no? ¿Qué más? Para que los ciudadanos, no, no hay pronombres aquí que importen, digamos, ¿no? Algún valor o algún significado nuevo, no hay. ¿Qué más? Adverbios del lugar. ¿Hay adverbios del lugar? Aquí, allí, allá. No, no hay en este párrafo. No, mira, entonces me es suficiente las tres primeras estrategias. Con esa ya encontré la idea principal. Vamos a aplicar ahora en el siguiente párrafo. Lo mismo, ¿ya? Para demostrar que esto es lo principal. A ver, suponiendo que todavía no lo encuentro y estoy así, ¿no? Y estoy en la segunda lectura, analizo. Primera oración, comparo. Uno de los principales impactos de la educación de calidad es sujeto. Mira,
lo importante aquí es reconocer los verbos, ¿no? Porque los verbos se convierten como una pared. Sujeto antes y a partir del verbo predicado. Listo, primer sujeto. Cuando los estudiantes acceden a oportunidades educativas reales, ¿qué más dice? Acceden a empleos, a mejores empleos, condiciones de vida, etc. Ah, ya. Entonces, mira, a ver, accede. ¿Quiénes acceden? Los estudiantes. Aquí tengo un sujeto, pero no gramatical, sino temático, ¿ven? Ahí está. Por eso le decía que el sujeto temático no necesariamente siempre va a coincidir con un sujeto gramatical, ¿no? Porque aquí lo que importa es el contenido, la información, el significado, no la estructura tanto, ¿ya? Desde la lingüística textual. Seguimos. Muy bien. Cuando los estudiantes, entonces, dice ahí, ¿qué pasa? Acceden a oportunidades educativas reales, también acceden a qué? Ajá, acceden a predicado. Entonces, me hablan los estudiantes. Comparo. ¿Cuál es más genérico? ¿Uno de los principales impactos de la educación o los estudiantes? Cuando me habla de impactos de la educación, dentro de la educación están alumnos, estudiantes, docentes, autoridades, ¿no? Etcétera. Entonces, el primero es más genérico y el segundo es más específico. Entonces, ya me permite ir eliminando esto. Este sujeto va a ser secundario. Siguiente, leo. Dice, la escuela entonces se convierte, la escuela sería un componente, una parte, ¿no? Un aspecto de la educación, ¿correcto? La primera es más genérico, ¿se dan cuenta? Este sujeto también pasa a ser eliminado. Por lógica, si ya eliminé el sujeto, su predicado también se va, porque es algo que predica de ese sujeto que es secundario. Entonces, lo que predica también va a ser algo secundario. Por lógica, lo que está acompañando a lo que me está arrojando como principal va a ser también el predicado principal, es decir, el rema, ¿no? Información conocida, supuestamente para mí, según lo que piensa el autor, y la información nueva, que es lo que el autor me da, porque supuestamente yo desconozco, ¿no? Mira, ya está. Interpretación desde el punto de vista de la lingüística textual, nuevamente. Seguimos. Todo esto entonces se convierte en oraciones secundarias, que significa que estoy eliminándolas, es decir, suprimiéndolas, las quito, ¿no? Las quito porque son secundarias. Bien, seguimos. Vamos con el otro aspecto. Publicidad por acá. Ya, listo. Entonces, por lo tanto, tacho todo esto y ya quedó eliminado. Quito los colores para no confundir y queda ahí. ¿Ven? Sigo demostrando cómo sale. ¿Qué función cumple? Ahora ya comparé. Ah, la segunda. La segunda estrategia es las preguntas, nuevamente. Mira, he hecho solamente con la primera, que es la macro regla. Comparar, suprimir, ¿no? Listo. Y seleccionar no he aplicado. ¿Por qué? Porque son oraciones breves. Entonces no necesito ahí todavía, ¿no? Seleccionar. Lo he quedado de manera general. Si quisiera yo convertirlo en subtema, ahí sí podría ir seleccionando, ¿no? Es decir, elegir palabras, ya no partes de la oración, sino palabras claves, ¿no? Y lo vamos a hacer dentro de un momento, ¿ya? Pero hasta ahí vemos que todas las ideas están explícitas. Las dos primeras están en el texto, por eso estoy aplicando la supresión, ¿no? La primera, macro recta. Preguntas con el sujeto y predicado temático. ¿Cómo haría? Pregunta todo el párrafo para corroborar. ¿De quién se habla principalmente en el texto? ¿Se habla de los estudiantes? No. No, porque si digo los estudiantes son lo principal, entonces, ¿la escuela dónde quedaría? ¿Secundario? ¿No? Mira, ¿y la educación qué sería? ¿Secundario? No. Por campo temático, ¿no? Quien aporta más significado sería pues educación. Entonces, hago la segunda pregunta. ¿De quiénes se habla? Se habla de un grupo, los estudiantes, ya no un estudiante, sino los estudiantes, nuevamente, sigue siendo secundario porque por campo semántico, educación abarca más, ¿no? Mira, nuevamente el término semántico, significado. Tercera pregunta, ¿de qué se habla? Se habla de uno de los principales impactos de la educación de calidad, ¿no? ¿De qué se habla? Se habla de un tema, de un aspecto. ¿Listo? Entonces, uso la pregunta ¿de qué se habla? Cuando se refiere a instituciones, temas o aspectos, ¿no? Que no tengan que ver con seres vivos, ¿no? Muy bien. En cambio, ¿de quién se habla y de quiénes se habla cuando se refiere a seres vivos? Seguimos. Ya apliqué las preguntas y me sigue arrojando lo mismo como respuesta. ¿Qué funciones? Voy a usar la función de las ideas secundarias para corroborar. ¿Qué funciones cumplen estas ideas? Miro, cuando los estudiantes acceden a oportunidades educativas reales, también acceden a mejores empleos. Me habla de la causa y me habla del efecto. Me está explicando, ¿no? Me está explicando por qué se dice que reduce la pobreza. ¿Por qué? Porque más oportunidades educativas es tener mejores empleos, mejores condiciones de vida, etcétera, ¿no? Mira,
causa y efecto. Entonces, toda esta sería también nuevamente función de justificación. ¿Ya? Vamos viendo. Miren, y también vamos sacando ya un patrón recurrente, ¿no? Muchos artículos de divulgación, ¿no? Y mucha información que está también en digamos, en los documentos del Minedu, como es la currícula, ¿no? Ya, tienen estas características, ¿no? De función de ideas secundarias de justificación, ¿no? De explicación. Siguiente, la escuela entonces se convierte entonces, ¿no? Conclusión, en un espacio de desarrollo humano y laboral. Entonces se convierte en qué? Esta sería una conclusión de lo que está inmediatamente anterior. Y respecto a la principal, que es lo que nos interesa, cuando dice es la reducción de pobreza, ajá, la escuela, que sería un aspecto específico, se convierte en un espacio de desarrollo humano. ¿Por qué se dice que reduce la pobreza? Porque la escuela contribuye al desarrollo humano y al campo laboral. Entonces, este se convierte en una explicación respecto a la idea principal. Mire, ¿cómo saco las funciones de de las ideas secundarias? Siempre mirando qué función cumple respecto a la idea principal. ¿Ah? Respecto a la idea principal. Listo, ya lo tengo. ¿Aplicaría conectores? Aquí no sería necesario porque estos conectores están modificando o están dando igual de valor a una idea secundaria que ya eliminé, ¿no? Si sigo el orden de la estrategia, ya no tengo aquí por qué ver conectores, porque ya me arrojó la idea principal. Si no me hubiera arrojado la idea principal, tendría que usar el tema de los conectores. Si no me hubiera arrojado la idea principal, tuviera, en este caso, la necesidad de usar, pues, el tema de los pronombres, ¿no? Los referentes, qué significa cada uno. En este caso, por ejemplo, este conector está modificando a la escuela, ¿no? Lo está dando como una especie de conclusión esta idea en relación con la escuela, pero no con el tema de la educación en general. Por lo tanto, está restringido solamente esta oración. Lo elimino también. No modifican nada lo que encontré. Listo. Vamos con el tercer y último párrafo de este ejemplo. Me dice, además, dice, una educación centrada en el respeto por el ambiente, la equidad y los derechos humanos, ¿no? Promueve una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible. ¿Qué dice la segunda? Al formar personas críticas y solidarias, se sienta, mira, ¿qué estamos hablando acá? Sujeto temático, no gramatical, porque el sujeto gramatical no puede empezar con una contracción, ¿no? Como al o una preposición. Pero informativamente sí, se ha convertido esta parte del predicado en sujeto temático, ¿no? Bien, comparo, digo, personas críticas y solidarias. ¿Cuál es más genérico? O educación. Obviamente, educación es un campo semántico más amplio. Dentro de ella estarían los estudiantes y dentro de los estudiantes estarían aquellos estudiantes pues, en los cuales formamos o desarrollamos ese pensamiento crítico, ¿no? Y solidario. Por lo tanto, entonces digo, lo primero es principal y lo que sigue abajo, secundario. Mira, solo con comparar ya tengo la idea principal. Para corroborar, aplico la segunda estrategia nuevamente. ¿Cuál es? Las preguntas, ¿no? Predicado, sujeto y predicado temático. Pregunto, en orden. ¿De quién se habla principalmente? ¿Se habla de una persona? ¿Una persona en especial? No. ¿De quiénes se habla? ¿Se habla de personas críticas y solidarias? ¿En todo el párrafo se habla sobre eso principalmente? No, porque si hablo sobre ello, entonces estoy admitiendo que educación sería una oración secundaria y no puede ser porque educación es un concepto más amplio, ¿no? Ya lo acabamos de demostrar semánticamente. Bien, conclusión, entonces, la pregunta sería, ¿de qué se habla nuevamente? Se habla de una educación, ¿no? ¿Qué se dice de ella principalmente? Que promueve ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible. Claro, si cumple ciertas características, ¿no? Listo, y esas características están acá. Pero aquí puedo sintetizar, ¿no? Entonces, no solamente aplico, en este caso, la macro regla de la supresión, sino también puedo seleccionar. Mira, acá ya seleccioné, porque esto es muy largo el sujeto. Me quedo con esta parte, nada más. Bueno, listo. Entonces, paralelo a las preguntas, puedo retomar la macro regla de selección, que sería la segunda, ¿no? Listo. Y ya usé la macro regla de supresión, porque he eliminado la oración secundaria o la idea secundaria que seguía. Bien, con esa información yo ya tengo entonces mi idea principal de cada párrafo. Ahora, quiero los subtemas, porque a eso es lo que apuntamos el día de hoy, cómo salen los subtemas. Nuevamente, la estrategia, ¿qué hago? Cruzo información. Sujeto, tema, la educación peruana, va a ir al final.
Predicado, ¿qué me dice predicado? Desempeña un papel fundamental para lograr una sociedad más justa. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Selecciono sociedad justa. Digo, una sociedad justa, ¿por quién? Por la educación peruana. O sea, la educación peruana va a formar una sociedad justa con ciertas condiciones. Pero y los detalles, eso está en el párrafo, pues. La idea de comprender es sintetizar información, no ampliarla. ¿Ves? Si queremos la ampliación, tenemos aquí en el párrafo. El autor ya lo amplió, ¿no? Entonces, la comprensión es un proceso inverso a la producción de textos, ¿no? La comprensión busca sintetizar información y la producción ampliarla, ¿no? El autor, mira, estamos haciendo el recorrido de lo que pensó el autor. El autor pensó en esto y luego a través de oraciones produjo esto. Nosotros estamos a la inversa, leemos cada oración, generalizamos y luego sacamos el subtema, ¿no? ¿En qué pensó? Es decir, en realidad cuando buscamos temas y subtemas, estamos tratando de descubrir qué cosa pensó, ¿no? El autor para cada parte, en qué estuvo pensando para cada parte del párrafo, del texto, es decir, ¿no? Bien, siguiente. Cruzo la información, subtema. El hijo del predicado, la parte más importante, la reducción de pobreza. La reducción de pobreza. ¿Por quién lo va a provocar o quién va a generar esa reducción de pobreza? Una educación de calidad. Solo con una educación de calidad, según el texto, según el autor, se puede reducir la pobreza. Bien. Siguiente. Voy cruzando la información. ¿De qué se habla? La educación. Muy bien, educación va al final. Listo, ¿qué más? Promueve una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible. ¿De qué me está hablando? Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible mediante una educación positiva, ¿no? O una educación de calidad, ¿no? Y todo eso sería esto. Síntesis, ¿no? Elegí educación y lo estoy sintetizando lo que sigue con un adjetivo positivo. Punto. Como pueden ver, ya tengo los subtemas. Profesor, ¿y para qué me sirven los subtemas? Porque a través de ellos yo puedo encontrar también el tema. Es otra ruta, ¿no? Es otra opción. Mira, voy a ver, digo, ¿de quién me habla primero? Sociedad justa, anoto, sociedad justa. Siguiente, ¿de qué me habla? Reducción de pobreza, reducción, pobreza reducida. Siguiente, ¿de qué me habla? Desarrollo sostenible y desarrollo sostenible. Me habla de tres cosas, no me habla de un solo aspecto, me habla de tres aspectos en este texto. Ya tengo los tres integrados, mira, de ahí viene la estrategia de integración después, ¿no? Mira, ahí está, estamos integrándolo. ¿Por quién? ¿Qué se repiten en todos? La educación peruana, ¿ves? Entonces, mi tema específico es que una sociedad justa, una pobreza reducida y desarrollo sostenible se puede lograr por, ¿no? La educación peruana, o se puede lograr con una educación peruana. Listo. Bien. ¿Puedo sintetizar todo ello? También. O puedo expresarlo de esta manera. ¿De qué me habla en todo el texto? Entonces, la importancia, ¿no? De la educación peruana. Según el autor, me está diciendo entonces que la educación, ¿no? Tiene importancia. La importancia de la educación. ¿Y por qué es importante? Por esos tres aspectos, ¿no? Sociedad justa, pobreza reducida y desarrollo sostenible. Para el autor, esos son los tres aspectos que hacen que la educación peruana sea importante. Para el autor, ¿no? Usted tiene de repente otra forma de pensar u otra forma de explicar, ¿no? La importancia de la educación. Bien, con toda esa información, entonces mire, yo ya apliqué las estrategias, esto lo vamos a bajar, porque no va a ser útil más adelante también, aquí. Entonces, ahora yo puedo sacar ya el tema, he sacado el subtema y he sacado el tema usando los subtemas, mira, ya lo vimos, solamente tengo que integrarlo, voy integrando y me sale mi tema, ¿no? Pero hay otra ruta que hemos practicado también en una sesión anterior y acá lo vamos a recordar otra vez, ¿no? ¿Cuál es? La educación peruana, ¿de qué se habla en los tres? La educación peruana, ¿no? Y hago la pregunta, ¿no? Siempre en ese orden, ¿no? ¿De quién se habla principalmente en todo el texto? No habría respuesta, ¿no? Porque no se habla de una persona en particular. ¿De quiénes se habla principalmente? ¿Se habla de un grupo? Tampoco. ¿Cuál sería la respuesta y obviamente, y su pregunta respectiva, ¿no? Sería la tercera. ¿De qué se habla principalmente en todo el texto? Pues se habla de la educación peruana. Y si ya tengo el sujeto, pregunto, ¿qué se dice del sujeto principalmente? ¿Qué se dice de la educación peruana principalmente? Me dice en el primer párrafo que es crucial para lograr una sociedad más justa, me dice que va a generar la reducción de pobreza y me dice que puede permitir el desarrollo sostenible. Mira, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esta es una idea principal, pero reconstruida. Recuerda, no está en el texto. No hay una oración donde yo pueda haber subrayado eso. Mira, si buscamos, no está. Entonces, ¿qué hago? He tenido que inferir, ¿no? Estoy uniendo, estoy integrando partes de cada idea principal que he encontrado para generar una oración, una idea, ¿no? Que integre las tres partes. Primera parte, párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3, ¿no? ¿Lo puedo reducir más? Claro, se puede reducir, ¿no? ¿Listo? Pero por ahora lo dejo ahí para que puedan ver de dónde salió cada uno. Cada uno es un
fragmento, ¿no? De un subtema o de un párrafo, la síntesis. Bien, ¿qué hago entonces? Cojo la parte más importante del predicado, ¿ya? Y lo puedo pasar a posición inicial. Mira, a ver, la importancia. Todo esto lo puedo resumir como la importancia. ¿La importancia de quién o de qué? La importancia de la educación peruana. Compruebo, la es artículo, importancia se convierte en sustantivo y todo esto es un modificador indirecto. Tiene estructura de frase nominal porque su núcleo es un sustantivo. ¿Ve? Ya tengo el tema. Tema específico de ese texto. ¿Ya? Vamos viendo cómo salió. Hasta ahí, ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, maestro. Sí, maestro, sí Perfecto. se entiende. Muy bien, estamos haciéndolo lento, pausado, para que usted pueda captar la estrategia. Más que aprender los nombres de la estrategia, lo importante es aprender el procedimiento. Y vayamos viendo que son estrategias que se aplican de manera paralela o simultánea. ¿Ya? Bien, voy a desplazar esto más arriba para conocer ahora la estrategia con más detalle que hemos ido empleando. ¿Ya? Esto lo desplazamos acá, nos va a servir después para más ejercicios. Bien, entonces, ¿qué estrategia hemos empleado para encontrar subtemas y temas? Es la estrategia del cruce de información. Sencillo, maestros, cruce de información. Pero es sencillo si usted ha encontrado correctamente la idea principal, ¿no? Y es lo que hemos visto arriba, ¿no? Las estrategias para encontrar la idea principal. Entonces, un repaso rápido para construir, redactar o inferir mi tema, ¿no? ¿Qué hago entonces? Primero tengo que reconocer cuál es el sujeto y el predicado de mi idea principal. Lo que está con amarillo sería el sujeto, lo que está con celeste sería el predicado de la idea principal de un texto que yo he leído, supuestamente, ¿no? Los productos tradicionales podrán exportarse libremente. Paso 2, ¿qué hago? Selecciono la palabra más importante de mi predicado, del sujeto no, del predicado. ¿Por qué el predicado, profesor? Porque en el predicado, recuerden, el rema es la parte donde se aporta la información más importante o novedosa que el autor nos quiere transmitir, ¿no? Porque el tema, la parte inicial, el autor supone que nosotros ya sabemos algo sobre ello, ¿no? ¿Listo? Entonces, muy bien. Tengo opciones para elegir. Puedo elegir el verbo, podrán, el poder. Puedo elegir exportarse, la exportación, libremente, libre. Mira, y cuando elijo, tengo que ir convirtiéndolo en sustantivo. Entonces, yo quiero coger una de estas opciones, puede ser la uno, la 2, la 3, y cada opción es una palabra. El 4 es la combinación de la palabra exportarse y libre. Y el quinto es combinar todo, ¿no? Podrá exportarse libremente, ¿no? El poder. Entonces, cojo y voy probando. Ese es el trabajo del que lee y busca comprender. Coger información e ir probando. No se trata que algo mecanizado, no copio y pego. No, cojo y voy probando. ¿Qué opción me permite representar con más claridad o exactitud el contenido del párrafo o del texto? Por ejemplo, si yo cojo la opción uno, poder, podrán. Digo, el poder de los productos tradicionales reflejaría el contenido. Si miro y comparo con la idea principal, pues no, se va alejando. El poder de los productos puede tener múltiple interpretación, pero no es muy exacto, es ambiguo. Siguiente opción, la exportación de productos tradicionales. Ya se acerca un poco más, pero ¿algún detalle me dice el texto sobre la exportación? Me dice que va a ser libre, no me dice que es restringida, ¿no? Entonces puedo aclararlo más todavía. Elijo la siguiente palabra, exportación libre. Ah, ya, ¿ves? Opción 4, exportación libre. Y siempre convirtiéndolo en sustantivo. La exportación libre, sustantivo y adjetivo, en este caso, ¿no? Pero sustantivo siempre el núcleo. Listo, de productos tradicionales. Y si elijo la opción 5 sería el poder de la exportación libre, pero ese poder ya convertido en sustantivo, pues no contribuye a darle claridad, ¿no? Genera cierta confusión, entonces me es innecesario. Entonces me quedo con la opción 4 que me da más claridad, ¿ven? Entonces lo que usted tiene que hacer es cruzar información e ir probando qué palabra convertida en sustantivo puede expresar de manera clara, ¿no? La información, la idea principal, ¿no? Y al cruzarlo se convierte en una frase nominal y ese es el subtema o tema, ¿ya? Vamos con la siguiente estrategia. Estrategia de sustitución léxica. ¿Qué pasa cuando al cruzar no, digamos, no me queda de forma sintética, me queda todavía extensa, larga, ¿no? La información.
Entonces yo puedo usar ahí la estrategia de la sustitución léxica, que es un paso más a lo anterior. Solamente es un paso más. Comparemos con otro. Tengo otra idea, por ejemplo. Digo, la enfermedad de Alzheimer afecta al adulto mayor, la familia y las amistades. ¿Qué hago acá? Paso uno, igual que el anterior, solamente reconozco sujeto y predicado dentro de la idea principal que ya saqué o que he subrayado, ¿no?, en el texto, porque así me lo da el autor, ¿no? Siguiente, ¿qué hago? Selecciono una alternativa. Mira, a ver, opción 1, afecta. Opción 2, adulto mayor. Opción 3, la familia. Opción 4, amistades. Opción 5, puede ser el adulto mayor, la familia, las amistades. Opción 6, ¿no? Todo afecta al adulto mayor, etcétera. Entonces voy a coger la opción 6 porque es la que más claridad me da todo el texto, ¿no? Consecuencias, me dice ahí, para el adulto mayor, la familia y amistades por la enfermedad de Alzheimer. Pero me queda largo. Hasta ahí es el paso 3. Es el mismo paso o son los mismos pasos que el anterior, ¿no? Que es el cruce de información. Mira, a ver, cruce de información, 3 pasos, ahí está. ¿Cuál es lo nuevo, profesor? Que le agrego un paso más. ¿Por qué? Porque está extenso, necesito sintetizarlo. Entonces, ¿qué hago? Puedo reemplazar este afecta, ¿no? Afecta, ¿ya? Por consecuencias. Y al reemplazarlo por consecuencias y dejar el resto, todavía es largo. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo y elimino todo lo que está detallado para dejarlo más genérico. Consecuencias por la enfermedad del Alzheimer. Sinónimo, daños por la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Aspectos negativos por la enfermedad del Alzheimer. Mira, puedo elegir diferentes opciones. Y eso es lo que viene la alternativa, ¿no? Lo que hace es sustituir léxicamente, o sea, las palabras por otras, para que tú tengas un poco más de dificultad al momento de reconocerlo, supuestamente, ¿no? Si no estás de repente acostumbrado a, digamos, a reemplazar, ¿no?, expresiones una por otra con sinónimos, hiperónimos, hipónimos, ¿no?, que es la sustitución léxica en realidad, ¿no? El parafraseo inclusive. Muy bien. Entonces, el cuarto paso no es otra cosa que aplicar una sustitución léxica, es decir, reemplazar por un sinónimo toda la expresión, por un hiperónimo, o sea, una palabra que lo clasifique, ¿no? Consecuencia, por ejemplo, nosotros estamos eligiendo acá consecuencia, una clasificación, ¿no? Todo eso pertenece a consecuencia. Efectos, consecuencias. Un hipónimo, ¿no? Que sería un impacto más específico, una palabra más específica, pero en este caso no nos es útil porque queremos reducir, no ampliar, ¿ya? O cualquier otra expresión que exprese lo mismo, pero con una palabra o una frase más breve. Bien, listo. Entonces, mira, en el fondo, la estrategia del cruce de información es la base. Y a eso le podemos añadir, ¿no?, un paso más que es la sustitución léxica. Bien, vamos con el siguiente punto. Propósito. Hasta ahí terminamos con el tema y subtema por ahora, la parte teórica y el ejemplo. Y vamos al propósito del texto. Miren, concepto. Nos dice que el propósito, González, Sabaj y González, 2013, nos está diciendo de manera así sintética que es una razón fundamental por lo que fue escrito, ¿no?, el texto en este caso, y refleja también el propósito comunicativo del autor. De manera más detallada, ellos nos dicen, ¿no?, que el propósito comunicativo es la función que cumple un género, o sea, un texto, un tipo de texto, al interior de una comunidad discursiva, y determinar el propósito comunicativo de un texto o discurso se toma en cuenta, ¿no?, la función del texto y el tipo de texto o clase textual, ¿no? Mira, o sea, qué tipo de texto es, qué función cumple el texto, y esos dos me sirven para decir, este es el propósito del texto. ¿Qué más? Se expresa mediante un verbo en infinitivo. Mira, la forma como expreso el propósito de un texto, la alternativa que yo voy a buscar en las preguntas que me hace del Mineo, ¿no?, tiene que empezar esa alternativa con un verbo en infinitivo, ¿no? Porque dice el propósito se expresa siempre con un verbo en infinitivo. ¿Qué más? Que señala el tipo de texto y la función del texto, unido a una frase nominal que señala el tema. Es decir, el propósito se va a ver, digamos, en la redacción como un verbo en infinitivo más un tema, ¿no?, más una frase nominal, es decir, ¿ya? Para ello, ¿qué utilizo? La estrategia de conversión e integración, ¿listo?, para expresar el propósito. ¿En qué consiste esa estrategia? Paso 1. Clasifico a qué tipo de texto pertenece la lectura. Entonces tú tienes que pensar lo que has leído, podrá ser narrativo, podrá ser descriptivo, podrá ser dialogado, instructivo, explicativo, argumentativo, y tienes que elegir una opción, ¿no?, por las características que tiene el texto. Ya cuando lleguemos a la clase de tipos de texto, vamos a ver cada característica que tiene, ¿no?, cada una de ellas y que los diferencia. Ahí tienen características comunes, pero también características diferenciadoras, ¿no? Listo, algunas son más fáciles de identificar y otras son de repente un poquito más minuciosas, ¿no? Exigen más minuciosidad, más observación, ¿no?,
para reconocerlas. Bien, entonces por ahora entonces nos interesa acá que aquí yo tengo que elegir qué tipo de texto es. Siguiente, paso 2. Tengo que colocar ese tipo de texto en forma, tengo que expresarlo en forma de un verbo en infinitivo, con terminaciones en ar, er o ir. Por ejemplo, narrativo, narrar. Descriptivo, describir. Dialogar, dialogado, dialogar. Instructivo, instruir. Explicativo, explicar. Argumentativo, argumentar. Y sus sinónimos, ¿eh? Narrar, ¿no? Contar, relatar, ¿no? De explicar, difundir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Argumentar, persuadir, convencer, etcétera. Sus sinónimos, ¿no? Miren, ya está. Paso 3. Une el verbo en infinitivo con el tema del texto. Por ejemplo, en el texto anterior decíamos explicar, suponiendo que el sea del texto, ¿no? Explicativo, digo, explicar la función. ¿Ven? Y esta función ya refleja el tipo de texto. Y le agrego el tema. ¿El tema cuál era? Las consecuencias por el Alzheimer, ¿no? Por la enfermedad del Alzheimer. Texto explicativo. Este sería el propósito de un texto explicativo. Miren las partes que tiene, ¿no? Un verbo en infinitivo y luego viene el tema. ¿Y el tema de dónde salió? De la idea principal. Y en el tema todavía puede encontrar las partes de la idea principal. Mira, ve, sujeto, este era su sujeto original, y lo que está con sal, este era su predicado, ¿no? Original, solo que está invertido, y ya no hay verbo ahí, ¿no? Lo que hay al inicio que le he agregado en este momento es un infinitivo. ¿Ven? Por ese motivo es que el tema no permite o no debe tener un verbo, porque cuando lo voy a, digamos, a usar para sacar el propósito del texto, ya le voy a añadir un infinitivo, ¿no? Que es un verbo convertido, pues, ¿no? En este caso, en infinitivo. Bien, listo. Hasta ahí, miren, tenemos la estrategia que es sencilla para expresar el propósito de un texto, ¿ya? Pasos básicos y fáciles. Luego lo vamos a aplicar en ejercicio más abajo. Postura. La postura del autor. Miren, ¿en qué consiste la postura? Nos dice que es el punto de vista, opinión o actitud del autor con respecto al tema. Y cuando nos piden la postura, ya estamos entrando al nivel crítico. Los anteriores eran nivel inferencial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y esta postura está expresada, ¿no? En el texto o discurso, ¿no? ¿De qué manera? De acuerdo a cómo emplea algunas ideas, ¿no? Cómo expande sus ideas, ¿ya? Por ejemplo, para Mejía, vamos a la parte medular, dice, para Mejía dice, en los textos académicos se puede distinguir la voz del autor, que adquiere ciertas características según cómo ha elegido manifestarse, ¿no? Es decir, cómo se posiciona el autor. Esta voz se construye tanto de manera individual como también de modo social. Algunos autores utilizan el nosotros, ¿no? Consideramos, es decir, usan la estrategia de involucrar al lector como si fuera parte de su grupo, ¿no? En cuanto a pensamiento, ¿ya? Y en los textos argumentativos se da eso sobre todo, ¿no? Es una estrategia, ¿no? ¿Ya? De persuasión. En cambio, los textos explicativos dicen, ¿no? Se afirma, se sostiene, se dice, ¿no? Es impersonal, ¿no? Como si otro autor lo dijera y el autor que está escribiendo el texto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está solamente reproduciendo, ¿no? Porque su afán, pues, es explicar, informar, ¿no? Con detalle algún tipo de, digamos, este tema, ¿no? Bien, entonces, conclusión, la postura del autor se expresa de acuerdo a cómo el autor va presentando sus ideas, ¿no? Qué cosas da a conocer y qué cosas no quiere dar a conocer, qué cosas expresa y qué cosas oculta, ¿no? Qué aspectos dice y qué aspectos no dice. Eso me va reflejando ya la postura, ¿ya? Entonces, todos los textos, sea narrativo, descriptivo, dialogado, textos de investigación científica, tesis, noticias, cuentos, todos los textos sin excepción, siempre reflejan una postura del autor. No se piense que solamente en textos argumentativos voy a encontrar posturas. No, maestros. En todos los textos vamos a encontrar este tipo de información, ¿ya? Muy bien, se expresa, nos dice la postura, mediante un síntoma prepositivo junto al propósito. No siempre, pero es el más común, ¿no? Con una preposición. ¿Listo? Junto al propósito del texto, obviamente, o junto a la sustitución léxica de ese propósito del texto. Mira, algo interesante, este propósito que ya expresé acá se va a reutilizar en la postura. Solamente le voy a añadir algo a esto que ya encontré en el propósito. Vamos viendo, miren, la comprensión entonces exige reutilizar los insumos o productos anteriores, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia? Veamos, aquí está, estrategia de inferencia ideológica e integración de información, obviamente, para expresar la postura del autor. Voy a inferir ideologías y voy a integrar información para poder redactar el propósito
la postura de un autor, ¿no? En un texto determinado. Paso 1. Anota el propósito del texto. Mira, lo que encontré arriba lo anoto acá. Expresar las consecuencias por la enfermedad de Alzheimer. Listo, hasta ahí es copy y pega. Ya está. Paso 2. Ahí viene el trabajo. ¿Por qué es, profesor? ¿Por qué es nivel crítico? Porque te obliga a que tú pienses, reflexiones, ¿no? Reflexiona si el autor está a favor o en contra de cumplir el propósito mediante las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas puedo hacerme? ¿No? ¿Por qué escogió esta palabra o no otra? ¿No? Cuando leo el texto, digo, ¿por qué escogió esta palabra? ¿Y por qué no escogió otra? ¿No? La elección de una palabra u otra ya va reflejando una postura. ¿Listo? Cuando dice, por ejemplo, afecta, ¿por qué eligió el verbo afecta? ¿Por qué no dijo simplemente tiene? El afecta ya refleja, pues, que está en contra de esas manifestaciones, ¿no? Que no les agrada, no les gusta, ¿no? Ese tipo de consecuencias, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se cita a ese autor? Si hubiera una cita, ¿por qué citó a ese y no a otro? ¿No? ¿Qué tiene ese autor de especial en sus ideas? Es decir, ¿por qué está de acuerdo con ese autor? ¿No? O también sé por qué está en contra, ¿no? ¿Te das cuenta? Voy reflexionando. ¿Qué aspectos no aborda sobre el tema? Muy bien, me habla de el Alzheimer, pero ¿qué aspectos no aborda? Me habla de educación, pero ¿qué aspecto de la educación no se está abordando? Y con eso ya tengo una mirada sesgada. Entonces el autor está privilegiando una parte de la información y está ocultando la otra, ¿no? ¿Ves? Y hay una postura ahí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no aborda los otros aspectos del tema? Ya, justamente, ¿no? Es como cuando tenemos una conversación. ¿Por qué mi compañero, mi director me habla solamente de esto, ¿no? En la reunión. ¿Y por qué no habla de los otros problemas que hay en el colegio? ¿No? ¿Ves? Hay una postura, ¿no? Quiere resaltar algo y ocultar lo otro, por ejemplo, ¿no? Y así pasa en todos los textos, sin excepción. ¿Ya? Entonces, por eso le decía que siempre reflejamos posturas, ¿no? La forma como hablamos de un tema y qué parte de información mostramos y qué parte ocultamos, ese es un detalle, ¿ya? Para poder encontrar la postura del autor. ¿Desde qué lugar o rol habla? ¿No? ¿Lo está hablando como autoridad? ¿Lo está hablando como médico? ¿Lo está hablando como paciente? ¿Como familiar? ¿Como amigo? ¿Desde qué rol? ¿Como público exterior? ¿No? ¿Desde qué rol habla? ¿No? ¿Desde qué rol se presenta esa información del Alzheimer, por ejemplo? ¿Cómo habla del tema? ¿No? ¿Lo habla con detalle? ¿No? ¿Lo habla de manera sintética, genérica? ¿No? Mira, entonces refleja también un interés o no interés por el tema. Siguiente, una vez que he reflexionado sobre todo ello, comienzo a hacer uso de lo siguiente. Dice, integra un sintagma prepositivo, o sea, con una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? A, de, por, para, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O una expresión que refleje la postura. Al propósito. ¿A dónde lo voy a integrar? Al propósito. O sea, le voy a añadir, colegas, voy a añadir a mi propósito. Mira, mi propósito era explicar las consecuencias por la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué le voy a agregar? A favor. ¿No? La postura del autor aquí está a favor de qué? De explicar, de que se conozca, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Ya? ¿Cuáles son esos daños que provoca esta enfermedad, ¿no? Y sigue siendo un texto explicativo, solo que estoy encontrando la postura del autor. ¿Qué más? Paso 4. Puedo hacer una variante también. Puedo quitar el verbo, ¿ya? En infinitivo, explicar, y solamente lo voy a añadir esa preposición, ese síntoma prepositivo, ¿listo? Directo al tema. El tema era las consecuencias por la enfermedad del Alzheimer. Entonces, lo uno, digo, en contra de las consecuencias. Tengo dos variantes. Las alternativas que nos presenta en los exámenes pueden ser de esta forma, con el verbo en infinitivo, porque refleja el propósito, o puede ser de la otra forma, porque refleja solamente el tema, si está a favor o en contra del tema. Aquí es si está a favor o en contra del propósito, ¿no? Mira, y ahí pueden sufrir algunas variantes, ¿no? Listo. Dos formas entonces de poder plasmar por escrito de manera sintética, ¿no? Nuestra postura, o la postura, perdón, del autor, la postura del autor, del texto que he leído. Vamos a integrar la información. A ver, miren, aquí vamos a ver ejemplos ya desarrollados de integración. Tengo el texto que acabamos de analizar, ¿y de dónde salió el profesor la idea principal? Aquí está desarrollado, ya lo hemos trabajado y aquí está desarrollado, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Aplicando todas las estrategias, leo primero de manera general, no lo olvide, de manera general, primer paso. Segundo paso, leo oración por oración, ¿no? Lectura analítica e interpretativa, y voy comparando oración por oración, oración por oración. Y mientras comparo cuál es la estrategia, voy eligiendo la oración que es más genérica. Hasta ahí, al elegir la oración más genérica, por lógica, ¿voy a qué? Voy a suprimir la macro regla. Suprimo las ideas secundarias. Si fuera necesario, de todo lo que me ha quedado,
¿Qué hago? Selecciono, colegas, elijo palabras claves del sujeto, palabras claves del predicado, ¿no? Para abreviar más, si es que hubiera necesidad, porque hay comas, paréntesis de repente, ¿no? Bien, acá como es breve, puedo usar todo, nada más. Bien, y para ello, ¿qué usé? Estas preguntas que se usan para encontrar el sujeto, perdón, el tema, ¿no? Y el rema, ¿ya? Tenemos el rema específico y el rema genérico, ¿no? Que es el que nos hemos usado, ¿no? Rema como visión amplia, ¿no? Todo el predicado, ¿no? Porque hay otros que te pueden analizar también solamente la parte específica del rema, ¿no? El objeto directo, ¿no? O el objeto indirecto. Pero a nosotros nos interesa la visión panorámica. ¿Por qué? Porque después podemos sintetizar, ¿no? ¿Para qué complicarnos? Esto exige un poco conocer gramática. En cambio, esto es un poco más genérico y no necesitamos mucha gramática acá, ¿no? Y el producto va a ser siempre el mismo. Así que, ¿para qué complicarnos la vida? Vamos con la parte genérica. Listo. Y entonces, con esas preguntas generales, yo puedo encontrar la idea principal, ¿no? Que es la que hemos hecho, ¿no? En este caso, la pregunta que va a tener respuesta es ¿de qué se habla? De una enfermedad, ¿no? Y el predicado se encuentra con la pregunta al sujeto, ¿qué se dice precisamente al sujeto? Y ya está. Mírame. Entonces, estamos reproduciendo aquí cómo se aplicó la estrategia. ¿Qué encontramos como tema? Al cruzar la información, consecuencias. Afecta al adulto mayor, etcétera, se convierte en consecuencias. El sujeto que estaba al inicio pasa en posición final. Hasta ahí salió el tema. Integro ahora. Voy a encontrar el propósito. ¿Qué hacía para el propósito? Pienso, ¿qué tipo de texto será esto? ¿No? Ese es el trabajo que hemos hecho, ¿no? Pensar, ¿qué tipo de texto? A ver, me habla de características, pero aquí hay la función de justificación. Mira, ya me dice, aquí hay una función de justificación, ¿no? Me está explicando algo. ¿Qué más? Luego me da ejemplos. Hay funciones de ejemplificación, ¿no? Entonces ese ejemplo ya es secundario, ¿no? Pero es la función que tiene. Por eso lo he eliminado, porque es muy específico. Cuando busco la idea principal, busco genérico. Información genérica, no específica, ¿no? Porque busco sintetizar, ¿no? La comprensión es sintetizar información. Listo. Entonces, como ya veo que todo lo demás es secundario, entonces digo, y ya predomina lo que es la justificación y la ejemplificación, eso es típico de un texto explicativo. Entonces digo, en infinitivo, explicar. ¿Ven? Y lo voy a unir con el tema. Esto que está acá el tema, copio y pego y lo uno. Mi propósito, ¿cómo quedaría? Explicar las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer. Listo, ya tengo el propósito. Y si me pidieran la postura, le agrego a este propósito la postura. ¿Está a favor o está en contra? A favor de explicar. Y si me dicen, no la agregues al propósito. Quiero que me lo agregues al tema. ¿Cuál es la postura respecto al tema? Entonces le agrego en contra de las consecuencias. ¿Por qué? Porque uso el verbo afecta. Y afecta, pues ya tiene una connotación, ¿no? Que está, digamos, en desacuerdo, ¿no? Con ese resultado. Listo. Y de esa manera ya tengo analizado la idea principal, el tema, propósito, postura, etc. Miren, colega, lo hemos hecho de manera detallada en la parte anterior y aquí vemos que esto se puede agilizar para que no sea tedioso. Pero ¿cuándo se agiliza? Cuando dominas la estrategia, ¿no? ¿Ves? Cuestión de segundos y ya tienes la idea principal, tema, propósito y postura, ¿no? Siguiente ejercicio, desarrollado también para orientarnos más rápido. Mira, tengo 3 oraciones y entonces yo comienzo a preguntarme, ¿no? Oración por oración, de 15 hablan cada uno, los insectos. Aquí no se mencionan los insectos entre paréntesis, pero yo puedo reconstruir, ¿no? ¿De qué se habla? Los insectos. Aquí tampoco se menciona, porque empieza con un predicado mayúsculo el verbo, igual acá, pero yo puedo reconstruirlo, ¿no? Los insectos. Entonces, predomina. No está para subrayar la idea explícita en una sola oración. Está dispersa. Allá. ¿Qué estrategia estoy aplicando acá? Voy a recuperar la estrategia de la idea principal, que lo dejé por aquí, ajá, para guiarnos. Voy a bajarlo. Un segundo. Ya, por aquí. Vamos a bajarlo. A ver. Ya. Más acá. Vamos a desplazarnos. Bien. A ver. ¿Dónde está? Ah, está en la siguiente hoja. Seguimos desplazándonos para poder guiarnos y ubicarnos qué estrategia estamos empleando en cada parte, ¿ya? Estrategia para encontrar la idea principal, que es la base de todo en esta clase. Listo, acá está. Muy bien. Ya tenemos desarrollado el texto 1, les decía. El texto 2 ya está también. A ver, aquí. Ya, acá está. Lo voy a pasar
completo la otra hoja, si es que me permite, acá, para usarlo con los insectos. Oh, voy a reducirlo más. Ahora sí, luego lo amplío. Le dejé pase de hoja. Ya, pasó por fin. Bien, aquí. ¿En qué estrategia estamos nosotros cuando tenemos frente a este tipo de texto donde la información no está en una idea principal para subrayar? Mira, ya apliqué la macro regla de supresión. Veo que no hay respuesta, porque al suprimir, no puedo suprimir las oraciones secundarias que están acá. He suprimido parte, ¿no? De cada oración, pero aún así no puedo eliminar todas porque cada una, digamos, me da información específica. Mira, ¿qué dice acá? Los insectos son una clase numerosa, número, cantidad. ¿Qué más me dice? Los insectos se distribuyen, distribución, no es lo mismo que cantidad. ¿Qué más? Viven en lugares, hábitat, no es lo mismo que cantidad y no es lo mismo que distribución, ¿no? Me está diciendo el tipo de hábitat, ¿ven? Entonces son tres ideas secundarias, pero importantes. Pero no hay una idea que integre todo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Reconstruyendo, ¿no? Y para reconstruir, entonces me doy cuenta que con la macro regla de supresión no es posible. Regla de selección, he tratado de ubicar la idea principal y no, solamente he reducido, pero no encuentro la idea principal. Aplico entonces la generalización. ¿Ya? Pregunto, ¿de quién o de qué se habla en todo el texto? En realidad debería preguntar, ¿de quiénes se habla principalmente? Los insectos, ¿no? En todo ese texto se hablan los insectos. ¿Qué se dice principalmente de los insectos? Y ahí comienzo a usar las tres partes, ¿no? Cantidad, presentan distribución y hábitat diferente. ¿Ven? Tres partes unidas en una sola oración. Bien, ¿qué estoy haciendo ahí? Entonces, al unir toda esa información en forma de oración, estoy aplicando la regla de elaboración. Cuando uso la generalización y la elaboración, cuando se tratan de ideas principales implícitas, es decir, que no están en el texto, ¿no? Esto debería estar en el texto, pero no está. El autor decidió no colocarlo para mostrar un texto más complejo, ¿no? Listo, ya tengo ahí entonces reconstruir la idea principal. Hasta ahí tengo la idea principal. ¿Qué viene después? Subo esto temporalmente, vamos a colocarlo por aquí, ya está. ¿Qué viene después? Con esa idea principal que acabo de extraer, mira, voy a generar el subtema, características. Todo esto puede ser sintetizado con características de los insectos. ¿Puedo clasificar el texto? Claro que sí. Como habla de características, entonces digo, describir, tipo de texto descriptivo, describir su función. Describir las características de los insectos. Postura, a favor o en contra, a favor de describir las características de los insectos, considerando el propósito. Profesor, ¿cómo sería la postura solamente aplicado al tema de frente, sin el propósito? Tiene la otra versión. Agrado frente a qué? A las características de los insectos, ¿no? Porque al tener detalle sobre esas características, pues me está mostrando porque tiene un interés, ¿no? Sobre ese aspecto de los insectos. Entonces, es agrado, ¿no? Agrado, gusto, placer, ¿no? Interés, ¿no? Por las características de los insectos. Y puedo reemplazar diferentes expresiones que reflejen lo mismo, ¿no? Porque aquí viene la parte ya de la asociación léxica o parafraseo, ¿no? Bien, caso número 3. Aplicamos lo mismo ahora, las mismas estrategias al caso 3 para seguir ejemplificando. A ver, entonces, yo tengo el texto 3 y para esto se supone que yo he hecho también mi lectura general, ¿no? Mira, ya lo hemos desarrollado hace un momento. Lectura general, ¿no? Ya está. ¿Qué más? He aplicado la segunda lectura donde voy comparando oración por oración. Tiene solamente dos oraciones. Y me doy cuenta que al aplicar las comparaciones, ¿no? Pues la primera es más genérica porque habla de la teoría, ¿no? Descubrimiento de Brunner, ¿no? Y la segunda me dice este enfoque, o sea, la misma teoría y me da detalles. Propone, ¿no? Comienza a justificar. ¿Ves? Por lo tanto, la primera es más genérica. ¿Ya? Y ya taché también cuál es lo más importante, lo secundario y cuál es lo más importante. Entonces, ya suprimí, que sería la primera estrategia de la macro regla, ¿no? La primera parte, la supresión, y ya también seleccioné, ¿no? ¿Qué partes de esta oración, porque es todo esto, la oración uno, qué parte me interesa, ¿no? ¿Qué parte es la más importante? Lo que está entre paréntesis se suprime, no se lo olvide, ¿no? Secundario. Y listo. Al momento de hacer la pregunta, que es la estrategia de las preguntas temáticas, ¿no? La interrogación temática, pues me va a arrojar la misma respuesta. Yo pregunto, ¿no? ¿De qué se habla principalmente en el texto? De la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Ves? Estoy comprobando lo mismo. ¿Qué se dice principalmente? Ofrece herramientas valiosas. Punto.
Ya está. Y si aplico las funciones, ya vimos que la función me va a arrojar que esta es una justificación, una explicación. Bien. ¿Qué hago? Hago el cruce para encontrar el tema. Ofrece herramientas valiosas. ¿Qué es eso? Beneficios. ¿De quién? De la teoría de aprendizaje por descubrimiento. ¿Ve? Tema. Y ahí está demostrado porque su núcleo es un sustantivo. Beneficios. El artículo que lo sustantiviza. Propósito. Agrego el infinitivo, ¿no? Ya sé que es explicativo, explicar. Y copio mi tema. Los beneficios de la teoría por descubrimiento. Punto. ¿No? Ya está. Postura. Le agrego el propósito. ¿A favor o en contra? De explicar los beneficios. Profesor, aplíquelo, pero directo al tema. No quiero con el propósito. Muy bien, también sale. Apoya, ¿qué cosa apoya? Los beneficios de la teoría, ¿no? Por descubrimiento. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. ¿Ven? Sencillo, entonces, colegas, de poder aplicar. Hasta ahí. ¿Queda claro, maestros, cómo aplicar las estrategias para poder encontrar tema, subtema, propósito y postura el día de hoy? Está clarísimo, maestro. Gracias. Muy bien. Vamos a aplicar de manera rápida a estos textos que Más tengo acá. ejemplos, profesor. Sí, sí, vamos a hacer a continuación más ejemplos. Mire, vamos a aplicarlo. Hasta ahí hemos hecho de manera pausada, calmada, y vamos a ver ahora cómo sería en una forma más rápida. ¿Ya? ¿Cómo aplicar esto? Voy a analizar el texto 1. A ver, de manera general lo leo. Dice, la cohesión de toda la sociedad humana procede de un conjunto de actividades y proyectos comunes, también de valores compartidos, que constituyen otros tantos aspectos de la voluntad de vivir juntos. Primera oración. Segunda oración. Con el tiempo, esos vínculos materiales y espirituales se enriquecen y se convierten en la memoria individual y colectiva en un patrimonio cultural en el sentido amplio de la palabra que origina el sentimiento de pertenencia y solidaridad. Estrategia 1, terminada. Lectura general, sin subrayar, sin apuntar nada. Ya sé que habla sobre la sociedad, ya sé que me habla de actividades, me habla sobre valores, me habla sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Patrimonio cultural, etcétera. Palabras claves que me van quedando. Siguiente lectura. Ahora voy a comparar sujetos de ambas oraciones. La cohesión de toda sociedad humana, sujeto 1. Siguiente, con el paso del tiempo, estos vínculos materiales se enriquecen, sujeto 2. Sujeto temático, me refiero, no necesariamente gramatical, no lo olviden, temático. Comparo, ¿cuál es más genérico? ¿La cohesión de toda sociedad humana, es decir, la unión de toda sociedad humana, o los vínculos materiales y espirituales? A ver, colegas, ¿cuál sería más genérico? ¿Primera o segunda oración? No. La primera. Claro, sociedad humana, ¿no? Y habla de la unión de toda la sociedad. Dentro de esa unión, obviamente, va a haber vínculos materiales, hay espirituales, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, procede usted a eliminar la segunda. Ya con eso nomás, mira, no necesito leer más. Si es que lo que me piden solamente es la idea. Mira, ya está. Pero no me quedo con ello conforme. Voy a corroborar, voy a comparar los predicados. Procede de un conjunto de actividades y proyectos comunes. También valores. Ah, el conector me dice también. Quiere decir que no lo voy a obviar lo que sigue. Tiene que estar igual de importancia. Entonces digo, actividades. Procede de un conjunto de actividades. Y yo pregunto, ¿los proyectos son también actividades o no? Voy seleccionando, ¿no? Actividades, más genérico. Y también valores. Actividades y valores. Ya está. Valores compartidos. Puedo generalizar valores. Muy bien. Entonces ya sé que el segundo se va a ir eliminado. Y ya sé que el primero me queda y lo estoy seleccionando. Suprimo al eliminar el 2 y selecciono palabras claves del 1. ¿Ven? Aplico la pregunta, la interrogación temática. Digo, ¿de quién se habla principalmente en este párrafo o este texto? ¿Hay una persona en particular como respuesta? No, 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 no me es sociedad. útil. Segunda, pero es importante hacerla, no lo olvide. Respete el orden. Por apresurado, no se vaya de frente a la tercera. Respete el orden, esa es la clave. Segunda pregunta, ¿de quiénes se habla principalmente en este texto? ¿Se habla de un grupo de personas? No, no se habla de un grupo de personas, porque empieza con la cohesión. ¿De qué se habla? Se habla de un aspecto, la cohesión humana. La pregunta entonces sería la tercera, ¿no? ¿De qué se habla principalmente en este párrafo? La cohesión de todo eso. ¿Qué se dice de ella? Que procede de un conjunto de actividades y valores. Y valores. Ya está. Listo. ¿Qué función cumple la 2 respecto a la primera? Para demostrar que estoy en lo correcto. Recuerden, la estrategia de las funciones es para demostrar que estoy en lo correcto. Es como tu profesor que te corrige, ¿no? Pero tú mismo te puedes corregir.
A ver, con el tiempo, esos vínculos materiales y espirituales que están dentro de la cohesión, ¿no? Se enriquecen, se convierten en memoria individual, en esto. Con el tiempo se convierte, se transforman. ¿Qué sería eso? Me está explicando, ¿no? ¿Qué pasa con esa cohesión? Se transforma, ¿no? ¿Y cuáles son esas cohesiones? ¿Listo? No llega a ejemplo porque no especifica qué vínculos materiales, qué vínculos espirituales específicos. No llega a ser ejemplo. Se queda en el plano intermedio. O sea, es una justificación, una explicación. Entonces, función de justificación. Justificación. Listo, colegas. Demostrado. ¿Ven? ¿Necesito aplicar el resto? Ya no. Solamente apliqué aquí uno de conectores, ¿no? Y lo hice paralelo, mira. ¿Ves? Me va exigiendo la situación que sea paralelo. El resto de los pronombres ya no necesito aplicar. Ya tengo la idea principal. Copio y pego. Voy a copiarlo y pego. Ya tengo la idea principal de este texto. Muy bien. Y elimino aquello que me queda como secundario porque ya vi que se puede seleccionar. Listo. Cruzo la información. ¿Qué elijo? ¿Procede? ¿La procedencia? A ver, voy probando. ¿La procedencia de la cohesión de la sociedad humana? No, no me es útil. ¿Qué tal si pruebo con conjunto? Conjunto de actividades y valores por la cohesión humana o en la cohesión de toda sociedad humana. Ah, va quedando mejor, ¿no? Pero en lugar de conjunto, puedo quedarme con estos dos últimos. ¿Qué sería? Actividades y valores. Actividades. Mira, actividades. Y le puedo agregar un artículo. Las actividades para mejorar la reacción, ¿ya? Y valores por, pues también en, más claridad con la preposición en la cohesión. Y ahí puedo copiarlo. En la cohesión de toda sociedad humana. Y ya encontré el tema. ¿Ves? Mira, rapidísimo. Me he demorado en las anteriores porque lo hemos hecho de manera pausada, ¿no? Para que entienda cada proceso. Y acá ya vamos agarrando velocidad. Listo. Ya tengo mi tema. ¿Qué hago, profesor? ¿Quiero el propósito? No hay problema. Copia y pega. Sencillo. ¿Qué le agrego ahora? Tipo de texto. ¿Qué tipo de texto sería esto? Tiene función de justificación. Y eso significa una explicación. Entonces, va a ser explicativa. Texto explicativo. Pero lo que quiero acá es expresarlo en forma definitiva. Explicar entonces. Explicar. ¿Qué vas a explicar? Las actividades y valores en la cohesión humana. Ya está. Paso minúscula. Listo. Ya tengo el tema. Postura. ¿Está a favor o en contra? Desde que ya habla sobre esto y no hay ninguna expresión que diga algo, digamos, de desprecio, rechazo, etcétera. Entonces está a favor. A favor de explicar. Postura del autor. Listo. A favor. Entonces aquí le agrego. Aquí, a favor de explicar y ya está. Esto sería entendido entonces como el inicio de la expresión de la postura. Ya, vamos a poner otro color. Ahí está. Bien, ya tengo. Profesor, si lo aplico al tema, no hay problema. Coges el tema, copia y pega. Listo, le pongo acá. Entonces aquí está nuevamente igual. ¿A favor de qué? De las actividades y valores en la cohesión humana. ¿Ves? Copio y pega y ya tengo. Mira, ve. ¿Por qué? Porque ya tengo algunas pautas, ¿no? Que me van a, digamos, o que el autor, ¿no? Se va delatando, ¿no? ¿Cuál es su postura? Listo. Ya está. Terminado. Miren, ya tengo entonces todos esos elementos. ¿Hay algunos ejercicios de pregunta que pueden ayudarme a practicar más? También. El tema. ¿Cuál es el tema de todo el texto? A ver, maestro, ¿qué marcaríamos? Si ya lo tenemos acá, no va a estar exactamente igual, pero sí parafraseado. ¿Cuál sería el tema del texto? ¿Qué marcaríamos? A, B, C. La C, la C. Ya, listo. Sí. A ver, ¿el texto gira sobre la sociedad humana? No. Vínculos materiales y espirituales, ¿pero de qué? Cohesión, eso sí. Y lo tenemos acá, ¿ves? Entonces, cuando nos ponen alternativas, nos pueden poner todo o una parte del tema, ¿no? Entonces, si tú has interpretado y has sacado, no vas a tener ningún tipo de problemas, ¿no? De poder reconocer. Siguiente, esta es una oración, la oración inicial, ¿no? Que ya hemos suprimido, ¿no? Mira, y hemos seleccionado, ahí está, pero lo copia el autor, el que hace el ejercicio, lo copia, lo pega y te dice, la idea temática del siguiente fragmento es, y te dice la idea. ¿Cuál sería aquí una frase que represente esa idea? A, B o C.
Ojo, y dice idea temática, es decir, idea en forma de tema. No es una oración, ¿no? Y mira, ninguna es una oración ahí. No hay verbo. Así que, ¿cuál de ellas sería? Tiene que reflejar el tema. Este es el tema, lo acabamos de encontrar. Pero va a estar seguramente en otro orden o con otras palabras. Pero el contenido La es el mismo. C. La B. La B. Ya, a ver, dice, vamos probando. La necesidad de la sociedad en una convivencia armoniosa. ¿Habla solamente de convivencia armoniosa? No. Factores de la cohesión social humana. Ay, sí, ¿cuáles son esos factores? Actividades y valores. La respuesta sería la letra B. ¿Por qué no la C? El fortalecimiento de valores. Me habla solamente de valores, pero no me incluye las actividades, ¿ves? Entonces esta alternativa solamente destaca un aspecto, pero no aborda los dos. Por lo tanto, no representa el tema del texto. Tienen que ir los dos. Listo. Vamos con el siguiente y último. A ver, texto 2. Mismo procedimiento. Lectura rápida. La familia no es la única responsable de la autoestima de una persona. El éxito en el trabajo y la aceptación social en otros medios también son esenciales en el desarrollo y mantenimiento del respeto y la valoración de sí mismo a lo largo de la vida. 3. También influye en el desarrollo de una positiva autoestima el pensamiento positivo, es decir, darle un significado a la propia vida del que vive, ¿no? Del que derive la satisfacción. Y por lo tanto, una mirada optimista al mundo y a las relaciones que redunda en una mayor capacidad de adaptación al medio, opuesta a la rigidez de una persona con baja autoestima que enfrenta la vida, las relaciones humanas con desconfianza y temor. La última es extensa. Ya de reconocer la extensa, me va a ser una idea secundaria, ¿no? De plano, solamente con la extensión ya puedo sacar que esta va a ser secundaria. Pero por si acaso voy a revisar. ¿Cuál es la genérica entonces? Ahora aplico la segunda lectura. Oración por oración. La familia, sujeto uno, rapidísimo. El éxito en el trabajo y la aceptación social. En otros medios. Ajá. Sujeto 2, mira, lo que está al inicio generalmente es el sujeto temático, ¿no? No se preocupen, no lo confundan con el sujeto gramatical, ¿ya? Porque buscamos solamente información. También influye, acá ahí no hay sujeto, acá hay puro predicado. Entonces, mira, ahí me da otra pista de por qué esto no sería, ¿no? Veamos, la familia dice, entonces, y el segundo dice el éxito en el trabajo y la aceptación social. ¿Cuál sería más genérico? ¿La familia o el éxito en el trabajo y la aceptación? Aparentemente son La temas familia. ya, aparentemente son aspectos diferentes, ¿no? Porque familia, éxito en el trabajo, aceptación social, ya. Necesito apoyarme ahora en el predicado. No es la única responsable de la autoestima de una persona. Ah, ahí me dice, no es la única, o sea, hay varias que intervienen, ¿no? En la autoestima de una persona. Y vemos con la dos, el éxito en el trabajo y la aceptación en otros medios también son esenciales en el desarrollo y mantenimiento del respeto y la valoración en sí mismo. Ah, ya, esos dos aspectos, mira, están involucrados con la autoestima, ¿no? Pero son dos aspectos específicos. Y ahí ya, entonces podemos darle la razón al colega que acaba de decir que la primera es candidata, ¿no? Para ser principal, y la segunda ya, y junto con la tercera se va porque son secundarias, ¿no? Mira, ve, solo comparando los sujetos ya me da pistas. Aplico la pregunta, ¿de quién se habla principalmente en todo este texto? ¿De quién? ¿Una persona? No. ¿De quiénes se habla? Ahí De la sí, de la familia. la familia, la segunda pregunta aquí me es útil, ¿no? La familia, grupo de personas, grupo de seres vivos, la familia. Muy bien. ¿Qué es la familia? Que no es la única responsable. Y entonces todas las demás que están haciendo me está explicando de por qué no es responsable, ¿no? Intervienen otros factores, también influye, etcétera. Entonces, función de justificación, las dos, ¿no? Listo. Entonces, ambas cumplen función de justificación. Digo acá, función, y eso es función de justificación. Listo, colega. Ya tengo identificado qué función cumple. Mira, a ver, ya apliqué las macroreglas y ya apliqué también la pregunta, ¿no? Para encontrar el sujeto y predicado temático y acabo de manera rápida de aplicar la estrategia de las funciones, ¿ves? Todas me son necesarias. Listo, con esas tres ya encontré estas, entonces ya encontré la idea principal, entonces ya no necesito recurrir a los conectores, ¿no? Porque tampoco no son necesarios acá. Listo, con tres estrategias ya encontré la idea principal. Copio y pego. Idea principal, copiar, pegar. Listo, ya está. Cruce de información. ¿Qué elijo? No es la única responsable de la autoestima de una persona. Entonces, ¿qué le pongo acá? ¿Cómo sería? ¿Qué palabra puedo elegir? Si no es la única, quiere decir que hay más, ¿no? Aspectos, entonces, puede ser aspectos de la autoestima.
Listo. Aspectos. Puedo elegir entonces y colocar acá aspectos. Mira, voy aplicando también sustitución léxica. Aspectos de la autoestima de una persona, ¿no? ¿Y cómo quedaría la familia? ¿Cuál sería el nexo, la relación? Porque esta tiene que ir al final. Familia. En la, a partir de la, aspectos de la autoestima de una persona. Me habla de diferentes aspectos, ¿no? En la familia, en la familia. Ajá, Claro, aspectos de la autoestima de una persona, ¿no? En la familia. O sea que involucra varios aspectos y esos aspectos están influyendo ¿en dónde? En la familia, ¿no? Y en la persona, obviamente. Ya está. Muy bien, ¿cómo quedaría entonces el propósito? Copio esto, copiar y pegar. Y completo. Listo. ¿Qué tipo de texto sería? Dos funciones de justificación, explicar, explicativo. Explicar, ¿no? Los aspectos de la autoestima de una persona, ¿no? En la familia. Y podría asociarle también, ¿no? De repente otro conector, ¿no? Si usted gusta, puede cambiarle conector, puede usted también explicar los aspectos de la autoestima de una persona, ¿no? Y cómo esta se relaciona con la familia. También podría ser esa variante. Mira, puedo probar los conectores y voy, conforme voy avanzando, voy corrigiendo de repente, ¿no? ¿Cuál es más pertinente? Porque la familia es uno de los aspectos que influyen, ¿no? Pero no es la única de eso. Listo. Postura. ¿Cómo quedaría la postura del autor? ¿Está a favor o en contra? ¿Y en contra y a favor de qué? Copio. Copiar y pegar. Solamente le agrego a favor o en contra. Para ello reflexiono. A ver, no es la única responsable, dice. El éxito del trabajo de aceptación en estos medios también son esenciales en el desarrollo y mantenimiento del respeto. ¿Qué más? Influye en el desarrollo positivo de autoestima, el pensamiento positivo. Entonces quiere decir que está a favor, ¿no? Por favor. Está a favor, claro. Por eso es que su interés de mostrar esa información. A favor. De explicar, o sea, del propósito. De explicar. Listo. Aquí está. Lo puse arriba, abajo. A favor de explicar. Muy bien. Vamos a colocarlo. A favor de explicar. Listo, colegas. Ya está. Entonces, le he insertado esta pequeña expresión inicial para reflejar la postura. Profesor, y con el tema directo. Muy bien, podemos usar lo mismo y podría emplear nuevamente la expresión a favor, ¿no? A favor, ¿no? A favor de los aspectos, ya está, de la autoestima de una persona y la familia. Nuevamente a favor. ¿Ven? Entonces, de dos maneras podría aparecerme la alternativa o la pregunta con su respectiva alternativa, ¿no? Vamos con estas preguntas para terminar. Y queda uno ahí, texto 3 como ejercicio para ustedes. El asunto sobre el cual gira, mira la forma de preguntar, ya no dice tema de frente, sobre el cual gira, asunto, tema, ¿no? ¿Cuál sería ahí? A ver, ¿cuál de los Ah, tres? La ¿La familia. familia? Es para saber, para ver tu ¿Autoestima o pensamiento positivo? ¿Cuál de los tres? Autoestima. Claro, mira, ¿cómo empezaba? Aspecto de la autoestima de una persona y la familia, ¿no? Pero está sobre la autoestima, girando todo sobre la autoestima. Muy bien, autoestima. Siguiente pregunta, el tema central, lo mismo, te va a preguntar, pero con otras alternativas, ¿no? Es lo mismo. Esto de aquí, la pregunta es lo mismo que acá. Me sigue preguntando lo mismo, pero está parafraseado. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C. B, la B. La C. Ajá, muy bien. Sí. Los diversos Tal vez factores del los auto. diversos factores. Sí, claro. Tres, mira, diferentes formas de preguntarte lo mismo. Tres, idea principal. Ahora viene la idea, ya no es el tema. Idea. A ver, ¿cuál sería la idea? Lo voy a pasar a la otra columna para que se vea completo. Ya. ¿Qué marcaríamos? ¿A, B o C? Tienen forma de oración. Todos tienen verbo. ¿Ven? Verbo, verbo, verbo. Y a esta no tiene verbo. B, Mira, B, no tiene verbo la última. Ya la está. B, la la B. Claro, la autoestima de una persona se forja a partir de diversos factores. A Muy ver. bien. Mira, y te daban esta que no tenía verbo. Entonces, esta si marcabas era un error porque estructuralmente no es candidata para idea. Listo, la B, la correcta. Ya está, colegas. Bien,
Hasta ahí hemos terminado y llevan un ejercicio ahí para que usted pueda practicar, ¿no? Con sus respectivas preguntas, ¿ya? No olvide entonces que las estrategias que hemos ido viendo el día de hoy, ¿no? No van a desaparecer, las vamos a seguir aplicando en los demás textos. Y aquí nos corresponde trabajar ya los tipos de texto y vamos a seguir aplicando las mismas estrategias, ¿no? Y le vamos a ir sumando a ella otras en este caso, sobre características de cada tipo de texto. ¿Ya? Esperando que haya sido de utilidad. Me despido. Muchas gracias, colegas. Hasta la próxima semana.